Vamos a dar inicio con este tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Ahí donde estás en tu casa, puedes ponerte de pie, puedes aplaudir, puedes danzar en la presencia del Señor. Vamos a iniciar con este tiempo de alabanza y de adoración, adorándole, porque Él es digno de recibir toda la gloria. Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte del rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria y la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar. Al Rey poderoso, al que nos amó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar. Tuyo es el sol y todas las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar. Y tuyas las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar. Al Rey poderoso, al que nos amó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar. Por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados se perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo hoy nos levantamos. Al Rey poderoso, al que nos amó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso, por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados se perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, ¿cómo estás? Vamos a dar inicio con el siguiente tiempo de adoración al Señor. Puedes inclinar tu rostro, puedes levantar tus manos de donde estás. Dice la palabra de Dios: el que busca halla, y el que pide se le da. Y la presencia de Dios estamos buscando en esta tarde. Vamos a dar inicio con esta adoración. Sí, Señor, te exaltamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Te rendimos alabanza, te rendimos adoración, Señor, porque tú eres grande, Señor. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré en este lugar.
esta alabanza te está cantando, Señor. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en ti, fluye en ti. Revive todo aquello que esté muerto dentro de ti, dentro de mí. Y profetizaré en este lugar, se moverá. Profetizaré en este lugar, se moverá. Oh, tu gloria hoy fluye, consume por el yugo, por el yugo. Tu gloria hoy fluye y consume por el yugo, por el yugo. Señor, tu gloria pudre el yugo, pudre la enfermedad. Tu gloria, Señor, establece nuestras casas, nuestras vidas, Señor. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Señor, anhelamos guía, Señor, anhelamos tu presencia en este lugar. Por eso te pedimos que tú traigas tu gloria a este lugar, tu gloria llena. Tu gloria llena este lugar, tu gloria llena este lugar, tu gloria llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tu gloria llena este lugar, tu gloria llena este lugar, tu gloria llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, y solo hay uno que merece gloria.
Hermanos y hermanas de Pescadores de Hombres Córdoba, Dios bendiga sus vidas y las de sus familias, al igual que a nuestros hermanos de otras iglesias y personas que miran este video. Gracias a Dios Todopoderoso por esta maravillosa oportunidad de poder compartir su palabra, pero de manera especial al pastor Silvino de León y también a su esposa, la pastora Lisette Torres. Quiero que cerremos nuestros ojos, hermanos, y oremos para pedirle a Dios su guianza y que podamos tener un entendimiento muy edificante para nuestras vidas a través de su palabra. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, Consolador eterno, que por hoy te necesitamos, Señor, y recurrimos a ti como nuestra guía, como nuestra enseñanza, pero sobre todo como que alguien que restaura y que nos ayuda a salir de los momentos difíciles, Señor. Benditos son en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Gracias por esta maravillosa oportunidad de estar vivos y de poder leer y discernir su palabra. Gracias porque nos permite, Señor, como cada día, tener esta gran oportunidad de comunión a través de ella y que ella nos ayude a ser transformados y que edifique nuestras vidas de manera poderosa. Te pido, Señor, que en el nombre de Cristo, de su sangre poderosa, puedas ayudarme a poder explicar tu palabra y que ella misma también, Señor, haga un redarguir dentro de la vida de mis hermanos y que haya un despertar espiritual y que sea de una ayuda, Señor, de mucha edificación para sus vidas. Gracias, Dios, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. El tema que hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, es un tema que considero muy importante, sobre todo en el tiempo que estamos pasando, pero también podemos darnos cuenta, como lo iremos viendo en el video, que no es un tema específico solamente de esta época, sino que también lo vivieron grandes y poderosos hombres de Dios. El tema es la depresión. Ese es algo que afecta de manera íntima a cada persona y en casos extremos puede llevarla a hacer o tomar decisiones fuera de lo que Dios espera que nosotros hagamos, sobre todo en momentos como este. Vamos a ver uno de los ejemplos bíblicos que yo pienso que es uno de los más importantes, porque aunque era un poderoso hombre de Dios, también él pasó por esta situación y que a través de lo que él va pasando en esa prueba nos puede dar una guianza conforme a lo que hoy podemos entender y que nos será de tremenda ayuda para que los que estemos pasando por esta situación podamos salir con la victoria. Y me refiero al profeta Elías. Y quisiera que abramos nuestras escrituras en Primera de Reyes 19:1 y le vamos a dar lectura. Bendito Padre, maravilloso Rey, tu palabra, Señor, va a ser expuesta y te pido, Señor, que nos ayudes a comprenderla en el nombre de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Primera de Reyes 9:1. El rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías pues se asustó mucho, tanto que al escuchar esto escapó para salvar su vida llevando consigo a su siervo. Se fueron a Bersaba, que está en Judá, y Elías dejó ahí a su siervo. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Y recordemos que desierto es el momento donde estamos en prueba, en aflicción, en tribulación. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo: cuando estamos en depresión así estamos, hermano, ganas de morirnos. Ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Esas palabras como que por ahí nos calan, ¿verdad? Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel, escucha, un ángel en ese momento especial se acerca a Elías, lo toca y le dice, recuerda estas palabras: levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocido sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Entonces Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Más tarde el ángel del Señor se le acercó y le dijo otra vez: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió, y la comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios.
Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? Recuerda, ¿por qué estás aquí? Y él le contesta: Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo: escucha, ve y ponte de pie delante del monte y yo pasaré delante de ti. Entonces sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó, un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo: recuerden, Elías, ¿por qué estás aquí? Bueno, como vemos, es uno de los principales referentes bíblicos cuando pasamos en un caso de depresión, esto que le pasó a Elías. Elías vio muchos milagros y días antes de su depresión también los vivió. Vio descender fuego del cielo, mató a muchos profetas falsos y logró que Dios respondiera su intenso clamor por la lluvia. Lo sorprendente del caso de Elías, hermanos, es que el hecho de ser profeta de Dios no lo libró de sufrir soledad y temor. Entonces esta situación tuvo origen en la amenaza de muerte que Jezabel le hizo llegar por un mensajero, lo que le llevó a sentir mucho miedo y peligro, y fue como él se fue al desierto con la idea de proteger su vida. Entonces vemos que los síntomas de la depresión en Elías son muy claros al encontrarse que buscó primeramente estar solo en el desierto. Eso es algo que sucede mucho cuando nosotros estamos pasando ese momento. Y además de que estaba solo, estaba en una cueva. Y ahí en esa cueva le pidió a Dios que le quitara la vida. Ya es un caso extremo de depresión, hermanos. Pero al mismo tiempo temía perderla. Pasó por muchos periodos de sueño y además la falta de apetito, que es precisamente lo que nosotros vivimos cuando estamos en situaciones así. Aún en medio de la tribulación, Dios envió en 2 ocasiones a un ángel para que lo levantara de su sueño y le diese de comer y de beber. A través de este mismo ángel, Dios le recordó a Elías que su historia aún no terminaba y que todavía le faltaba un largo camino por recorrer. Eso es lo que hizo el Señor a través de sus ángeles. La depresión de Elías no duró solamente unos días. El estado anímico que tenía, hermanos, pues lo inundó, lo agobió. Y bueno, así estuvo al menos 2 meses hasta que tuvo este encuentro con Dios. En este encuentro, Dios no hizo presencia así con palabras de consolación o de ánimo, sino de ubicación. Eso es lo que les decía que teníamos que recordar de esas palabras. Y recordémoslas de nuevo. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Lo ubicó geográficamente en un propósito y en una identidad. Le hizo caer en cuenta que estaba metido en una cueva. Es así como nos sentimos cuando estamos en un estado de depresión o de angustia. Y bueno, que Dios no lo había mandado estar en esa cueva a Elías. Y finalmente le recordó su nombre. Y esto es algo importante. Eliahú, que significa mi Dios es Yahvé. Bueno, la revelación que Dios le dio para sanarlo no fue la de un Dios grande y poderoso, como un terremoto o como un fuego que estremece todo a su paso. Fue solamente un viento apacible y muy delicado. Fue entonces el contraste que Dios de momento parece que desciende fuego del cielo, pero al mismo tiempo es comprensivo, compasivo, cuidadoso, que no le perdió la vista durante todo el tiempo oscuro que la depresión lo llevó y que cuidó de sus necesidades físicas, acuérdense cuando le daba su alimento, y además también materiales, al proveer el sustento requerido, y finalmente lo reorientó y confirmó en propósitos sin importar la condición. Y como vemos en esta historia, hermanos, lo que sucedió es que Elías se fue al desierto por miedo, por temor a que lo mataran, aunque también deseaba morir.
Pero ahí, en ese momento, en esa situación, también estaba Dios con él. E incluso Dios le mandó 2 ángeles para hacerle saber que él estaba al tanto de la situación. Pero esa preocupación, esa situación tan difícil en la mente de Elías no le permitía ver y sentir lo que estaba pasando fuera de adentro de él mismo. Y que la ayuda estaba ahí. Entonces, Dios nunca nos va a desamparar. Dios siempre va a estar ahí presente. Dios va a mandar incluso a sus ángeles ministradores para que nosotros podamos ser auxiliados en esas situaciones difíciles. A veces esperamos que Dios venga, así como dice, un terremoto, un viento fuertísimo, algo que impacte como una bola de fuego que llega del cielo. Pero nuestro Creador es tan especial, tan amoroso. Y en esas situaciones su voz es como un viento suave que nos abraza, que nos acaricia y que nos hace sentir bien en cualquier momento. Y así es como salió Elías de esta situación, hermano. Veamos otro ejemplo también de alguien que también el Señor lo usaba tremendamente y que de alguna forma pues también pasó momentos de depresión muy muy fuertes. Y me refiero a Jonás. Ahora abramos nuestras escrituras en Jonás 1:1 y le damos lectura. Estoy leyendo la Biblia en versión Palabra de Dios para Todos. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje, entró en el barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Estaba huyendo. Dios le habló a Jonás para encomendarle una misión. ¿Cuál era? La de proclamar la palabra en la ciudad de Nínive, ¿lo recuerdas? Pero al negarse de ello, pasó por muchas y distintas dificultades. Todas lo llevaron hasta resultar estar en el vientre de un gran pez, en el que clamó y Dios lo salvó. ¿Recuerdas? Finalmente Jonás, ¿qué hizo? Pues obedeció al llevar el mensaje de salvación a Nínive, pero sucedió lo que él presentía y más temía. Pues después de su predicación, las personas se arrepintieron y Dios, por tal motivo, no envió la destrucción que él profetizaba. Y ese sentimiento de frustración llevó a Jonás a sentirse pues muy triste y apesumbrado, hermanos, en extremo, lo cual concluyó en un fuerte enojo. Amén. Jonás también le pidió a Dios que le quitara la vida. El hecho de que las cosas no salieran como él quería lo llevó a pensar que lo mejor para él en este momento era morirse. Que es como muchas veces nos sucede, hermanos. A veces quisiéramos que Dios resolviera o hiciera las cosas en nuestros tiempos o en el momento que nosotros lo estamos pidiendo o clamando, y en ese instante queremos que se resuelva. Y a veces le resuelve a otros y a nosotros no. Incluso a otros que estaban haciendo o cometiendo errores, pues a esos los atiende más rápido. Así como sucedió con Jonás. Bueno, ¿qué pasó? Que esta situación lo envolvió tanto a Jonás que solamente quería estar solo, depresión, y no tenía la capacidad de alegrarse por el bien que había hecho Dios a muchas personas a través de la vida de Jonás. De hecho, lo que menos le importaba era que su mensaje había sido efectivo o lo que había hecho bien. O sea que el propósito inicial se olvida por el estado de depresión que nosotros estamos viviendo. Recordemos que cuando viene ese gusano que destruye la calabacera en la que él se protegía del sol, Jonás no atinó a proteger su vida ni a clamar a Dios. Él solo deseaba morir, pues no le encontraba sentido a la vida, hermanos. Dios le habla y le hizo caer en cuenta que su falta de compasión por la condición de la gente de Nínive lo llevó a fijarse solo en sus problemas, sin darse cuenta que Dios siempre estaba ahí. Y no solamente para él, sino para todo aquel que se arrepiente y pide ayuda, inclusive al mismo Jonás. Aunque no sabemos cómo termina la vida de Jonás, si cómo pudo salir de la depresión o cómo reaccionó ante las palabras de Dios, lo que podemos darnos cuenta y resaltar de manera especial, en este caso, es que cada cual que se encuentre en una situación como la de Jonás,
puede escribir su propia historia con Dios y darse cuenta que Dios siempre está presente, hermanos, para ayudarnos en estos momentos más de frustración y de desilusión, y que además estamos en una depresión total porque nuestras expectativas están muy abajo. Pero siempre Dios está ahí, hermanos. Veamos otro ejemplo más. David. Segunda de Samuel 12:1. El Señor envió a Natán para que le dijera a David: había dos hombres que vivían en una ciudad, uno era rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció con él y sus hijos comía de su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó preparar para dársela de comer al huésped. David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo esto merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: te elegí para que fueras el rey de Israel. Te libré de Saúl. Dejé que tomaras a su familia y a sus esposas. Y te hice rey de Israel y Judá. Y como si no fuera suficiente, te di cada vez más. Porque entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada. Dejaste que los amonitas mataran a Urías, el hitita, para quedarte con su esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado en batalla. Por eso, tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías, el hitita, me despreciaste. Ahora el Señor dice: traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dominará con ellas y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Entonces David reconoció ante Natán diciendo: he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: el Señor te perdonará incluso este pecado, no morirás. Pero por haber hecho lo que hace que los enemigos del Señor le pierdan el respeto, tu hijo sí morirá. Esto es algo importante, hermanos, porque podemos darnos cuenta que tenemos oportunidad de que Dios nos perdone. Cuando nosotros cometemos pecados graves o medianos o pequeños, pero las consecuencias las tenemos que afrontar nosotros, hermanos. La palabra de Dios nos registra de mucha manera, en especial, acontecimientos en la vida de David, y en los que él atravesó muchas y muchas dificultades, peligros de muerte, de humillación, pero siempre David salía fortalecido de Dios, a pesar del dolor que pudo superar en todas estas etapas. Pero no obstante, existe un capítulo en la vida en la que se vio sumido en depresión. David, causada principalmente por el adulterio que hizo con Betsabé, el homicidio de su esposo, que era Urías, y el tema de la enfermedad del niño que tuvo con Betsabé, que terminó en muerte. En Salmos 32, David confiesa que pasó por un periodo de silencio, en el que sintió que sus huesos se envejecían y en el cual lloraba y lloraba todo el día. Todo esto causado por la falta de comunión con Dios y la culpa que lo agolpaba por haber hecho este pecado oculto. Pero David fue reconvenido por Dios a través del profeta Natán por el pecado que había hecho. Y esto lo ayudó a salir de ese periodo oscuro de su vida, pues cuando Dios escudriña su corazón y le revela su pecado, le permite a David arrepentirse de todo lo que había hecho malo y sentir el perdón de Dios, lo cual lo trajo de la muerte a la vida. Entonces, como te puedes dar cuenta, hermano, de una u otra manera Dios siempre está ahí presente, aún en medio de tu peor depresión. Entonces ahora la pregunta sería, hermano, ¿cómo hago frente a la depresión? Y vamos a ver algunas soluciones, algunas perspectivas, algunos tips, algunas ideas para podernos empezar a levantar de esa oscuridad total, de ese desierto que nos causa la depresión.
Lo primero que debemos hacer, hermanos, es restaurar nuestra comunión con Dios, así como lo hizo David. Eso es algo bien importante. Entonces, puede haber muchos métodos, muchas opiniones y muchos recursos que pueden emplearse para salir de depresión. Incluso muchas personas, muchos cristianos sobre todo, lo primero que hacen es ir a ver a un psicólogo, preguntarle a la familia, a los amigos, escuchan opiniones por aquí, por allá, para tratar de salir de la depresión. Pero la verdad más grande es que el asentamiento de la depresión está en que hemos dejado de mirar a Dios. Ese es el inicio por el cual nos vamos hundiendo cada día más en depresión, alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque nos empezamos a mirar a nosotros mismos o a nuestro prójimo y empezamos a ver errores, empezamos a ver equivocaciones, empezamos a ver que no lo merecen, y entonces es ahí donde empieza una raíz de amargura que nos va llevando cada vez más y más y más a la depresión. En todos los casos que la palabra nos muestra la depresión de alguno de los personajes bíblicos como los que acabamos de ver, podemos notar que siempre estaba ahí Dios, la cercanía de Dios, aún en medio de la aflicción, de sus esfuerzos personales, de sus deseos por relacionarse con una persona así desanimada, siempre está ahí Dios. Ya vimos en el caso de Elías, de Jonás y de David. ¿Por qué? Dios mismo toma la iniciativa para restaurar al desalentado. Aunque en los tres casos cada uno se había buscado ese periodo de penumbra. Entonces, como vemos, estas situaciones fueron provocadas por ellos mismos, pero aún así Dios no los olvida, ni nos olvida a nosotros, hermanos, porque siempre Dios tiene un vaso, tiene un siervo, tiene un corazón dispuesto para ir a ayudar al que está caído, al que está pasando una situación. Solamente que a veces nosotros, por estar envueltos en esta burbuja tan peligrosa, no nos damos cuenta de esa ayuda de Dios. ¿Pero por qué no nos damos cuenta? Porque no conocemos la naturaleza de Dios, que sabiendo que aunque estemos en situaciones como esta, Él siempre va a estar con nosotros ahí, hermano. Gloria a Dios. Por eso, cuando una persona pasa por la depresión, es muy importante que atienda la voz de Dios. Te va a hablar, te va a llamar. Debemos de abrir nuestros oídos y también nuestro corazón espiritual para que sepamos qué es lo que Dios nos quiere decir para guiarnos y salir de la oscuridad. Con la historia de Jonás descubrimos que una de las grandes causas para quedar presos de la depresión es precisamente que somos obstinados y empezamos a rechazar a Dios. Si una persona siente que Dios es el culpable de la situación y que por más que le ha pedido, por más que le ha orado, pues le ha solicitado su ayuda, pues parece como que Dios caprichosamente y egoístamente no la ha querido ayudar. Se hace menos probable superar tal desaliento, porque eso es lo que empieza a nacer en nuestro corazón. Eso empezamos a pensar que no son escuchadas nuestras peticiones. Y también es posible que, como en el caso de Elías, una persona sea consciente de Dios y su gloria, e inclusive todos los pasos de esa persona sean en el nombre de Dios, pero que aún así se sienta que está completamente solo. Que ningún otro ser humano está ahí para apoyarle y que ante eso y piensa que inclusive Dios no puede intervenir en ese asunto. Pero como podemos darnos cuenta, en el caso de David descubrimos que la base de esa depresión fue alejarse de Dios. ¿Por la culpa de qué? Del pecado oculto. David pensó que nadie, inclusive Dios, no se habían dado cuenta de ese pecado. Pero su distanciamiento con Dios no pudo pasar inadvertido para nuestro Señor. Pues Dios era la fuente de vida de David, y por eso los síntomas pues no tardaron en dejarse notar y sucedió todo lo que hoy conocemos. En esos términos, hermanos, pues podemos concluir que sea cual sea el motivo de nuestra depresión, en Dios siempre vamos a encontrar la causa y la salida. Por eso es importante conocer de qué manera estos grandes varones de Dios pudieron ir sorteando y sobrellevando estos momentos tan difíciles. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a Dios, regresa también el gozo. Y además, pues la salvación. Y como el gozo de nuestro Señor es nuestra fuerza, indudablemente la depresión tiene que salir de nuestras vidas. Así lo dice Isaías 57:15. Dios habita, escucha hermano, Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, los que están en depresión, y hace vivir el espíritu de los humildes.
O sea que si tu espíritu está casi derrotado, tirado, Él lo va a hacer de nuevo vivir. Y además, ¿qué hace? Vivifica el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios, hermano. Este versículo es tremendo. ¿Lo leemos de nuevo? Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Tú y yo. Y hace vivir el espíritu de los humildes. Y vivifica el corazón de los quebrantados. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa nuestro dolor, hermano. Salmos 22-24. Porque el Señor nunca olvida a los humildes. Amén. Cuando están sufriendo, Dios no se avergüenza de ellos. Amén. Él no se esconde de ellos cuando le buscan y siempre, siempre, siempre responde a su llamado, hermano. Amén. Salmos 37-39. El Señor salva a los justos, le da fuerza en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque la respuesta está en su palabra, hermano. Salmo 119-92. Si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. ¿Qué debemos de hacer? Seguir con amor las enseñanzas. ¿Y qué va a pasar con los sufrimientos? ¿Por qué? Porque la medicina es la oración, hermano. Lucas 22:45. Veamos este ejemplo. Cuando Jesús terminó de orar, fue a donde estaban sus seguidores, se quedaron dormidos, vencidos de tristeza, que es así como comienza la depresión, metiéndonos en una tristeza. Entonces Jesús le dice: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que resistan la tentación. Entonces el orden, hermano, es que hay tentación y esa tentación te lleva a la tristeza por los pecados que vamos cometiendo a través de esa tentación. Y si alguien está en problemas, ¡que ore a Dios! ¡Gloria a Dios! Si alguien está feliz, pues que cante alabanzas. Entonces nos vamos a gozar en su presencia. Así dice Nahum 1:7. El Señor es bueno, es refugio en tiempos difíciles y protector de los que acuden a Él. Amén. Salmo 16:11. Tú me enseñaste el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. Amén. Y a tu derecha hay placeres que duran para siempre. Amén. Salmos 91:14. Y con esto cerramos. 3 versículos y con esto cerramos. Yo los salvaré porque confío en mí. Los protegeré porque reconoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades. Escucha la voz de nuestro Señor. Lo rescataré y haré incluso que te rindan honores. Haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Como ves, la palabra de nuestro Señor es la clave para poder salir. Necesitamos conocerla, necesitamos entenderla, necesitamos hacerla nuestra. ¿Para qué? Para salir de la depresión, hermano. Que la depresión no sea tu cárcel ni tus barrotes y que ahí estés encerrado como en una cueva, en donde hay soledad, donde hay frío, donde te sientes solo. Pero aún ahí, hermano, ahí está Dios. Siempre ha estado Dios. Y te aseguro que muchas veces te ha mandado alguno de sus ángeles ministradores. O te ha mandado uno de sus siervos para hablarte y darte aliento. O incluso lo has escuchado a través de su palabra. Pero esa situación que vives no te ha permitido escucharlo. Hoy te invito para que en el nombre poderoso de Jesús recurras a estos versículos, hermano, y puedas darte cuenta que la depresión es solamente un estado en el que tú te has ido metiendo poco a poco, y donde has permitido que el enemigo te mande dardos y cada uno te vaya afectando y abra puertas y empieces a pecar o a cometer errores, y eso haga que tú no te sientas digno. Pero sabes, ante Dios, ante Él, ante su presencia, siempre seremos sus hijos, siempre vamos a estar ahí, y aunque peques siempre va a haber una oportunidad para ti. ¿Por qué? Porque Él nos reconoce, Él nos ama, Él nos da, Él nos provee, Él ha permitido que nosotros vivamos esas situaciones. ¿Para qué? Porque si tú estás en esa depresión, ahora lo que quiere es que ahí recuerdes que siempre va a estar contigo, que ahí quiere que que tú te vuelvas a enamorar de Él, hermano. Que tú recuerdes esos momentos del inicio del primer amor, hermana, y que sepas que estar en gozo con Él, en alegría, no se cambia por nada por estar en depresión. Que la sangre de Cristo, Señor, te cubra y te ayude a salir de esos momentos difíciles.
Pero sabes, yo cuando escucho esas instrucciones, estas palabras, y me dan la fortaleza, porque sé que junto a mí está el mejor, el mayor de los guerreros, que junto a mí está el Padre más amoroso que puede existir, que junto a mí está esa persona que siempre me va a poner su hombro para salir adelante. Nosotros debemos de abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro oído espiritual para poder saber que Dios siempre va a estar ahí junto de nosotros, hermano. Te invito a que hagamos una oración para que esta oración de intersección sirva para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que estén pasando por un momento de depresión. Te pido que tú me acompañes también en oración. Cerremos nuestros ojos y clamemos a nuestro Señor. Gracias, bendito Dios, maravilloso Rey de reyes y Señor de señores, Rey del cielo y de la tierra, Cristo maravilloso, amoroso, lleno eres de gracia y misericordioso, Espíritu Santo, guía y consolador. Hoy recurrimos a ustedes, a ti, Padre poderoso, para que nos ayudes a salir a que esta depresión ya no afecte a mis hermanos. La reprendemos en el nombre de Cristo, Señor, y te pido de la manera más atenta, Señor. Te clamamos, te suplicamos, Señor, que tu palabra redarguya, Señor, y llegue hasta el tuétano de los huesos, ahí donde habita el Espíritu, Señor, y sea, Señor, de edificación, sea ese alimento, sea eso que necesitamos para salir, Señor, de la depresión. Que tu gozo nos empiece a llenar, que tu alegría, que tu presencia, Señor, sea la que se manifieste en nuestro corazón y que a través de ella, Señor, la depresión se aleje de cada una de las vidas de mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, como lo has hecho desde siempre. Que tu palabra poderosa, Señor, sea la que nos ayude y nos dé la guianza. Qué camino tomar, qué decisiones hacer, Señor, para salir de la depresión. Pero sobre todo saber que tu presencia siempre está ahí con nosotros, Padre poderoso. Gracias, bendito Rey, por esta oportunidad de escuchar tu palabra, porque tu palabra siempre nos va a ayudar a salir de los momentos difíciles. Y nos gozamos en ella, Padre, porque sabemos que es la solución a todos esos dardos que el enemigo ha lanzado contra la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, y de personas que están pasando por estos momentos de depresión. Reprendemos todo eso, Señor, todo eso que no edifica, que no ayuda, que está en la oscuridad y en tinieblas, Señor. Pero tu Espíritu Santo maravilloso, Señor, es el que nos va a dar el consuelo, el que nos va a dar la restauración, pero sobre todo la victoria, Señor, de saber que tu presencia maravillosa y tu luz poderosa hará que toda esa depresión desaparezca de la vida de mis hermanos y hermanas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, bendito Cristo y bendito Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar.